después de estar 4 años en estado vegetativo. Desperté. Eric, loco de alegría, lloró y me tomó de la mano, diciendo que me daría la boda más grandiosa. No sabía que, durante esos 4 años en coma, yo había visto el presente y el futuro. Él ya tenía una sustituta mía. Al final, por ella, me guardaría rencor, me traicionaría y terminaría abandonándome. Así que no lo quiero. Capítulo 01. Divorciémonos. Retiré mi mano y observé a Eric con calma. Habían pasado 4 años, y él ya no era aquel muchacho impulsivo de los días en que empezábamos a emprender. El traje impecable, la apariencia cuidada y la manera mesurada de hablar dejaban claro que ya se había convertido en un hombre exitoso. Eric se quedó paralizado un instante y luego dijo con suavidad: ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo un berrinche porque no vine a verte en cuanto despertaste? Negué con la cabeza. No estoy haciendo ningún berrinche. No había terminado de hablar cuando la puerta de la habitación se abrió de golpe y un joven entró con expresión de urgencia. Jefe. Eric le lanzó una mirada de fastidio. El joven se calló de inmediato. Caminó hasta su lado y le susurró algo al oído. Como estaba tan cerca, alcancé a escuchar vagamente un nombre: Luna. La señorita Luna ya lo sabe, dijo el joven, aunque en mi sueño había oído ese nombre incontables veces. Esas 2 sílabas seguían haciéndome doler ligeramente el corazón. En el sueño supe que yo era la malvada secundaria de una novela romántica, y que Eric y Luna eran los protagonistas. Al principio, Eric la tomó como mi sustituta. Luna también sabía que era una sustituta, pero, como necesitaba reunir dinero para la operación de su abuela, no tuvo más remedio que aceptar. Después, lo de siempre, ambos terminaron cayendo y enamorándose el uno del otro, y entonces desperté, sintiendo que me debía algo. Eric rompió con Luna, pero los dos siguieron enredados sin parar. Naturalmente, la versión de mí en la novela no quiso soltar a Eric. Presioné una y otra vez a Luna, e incluso provoqué que perdiera al bebé. Monté escenas sin parar y fui desgastando poco a poco los sentimientos de Eric hacia mí. Empezó a hartarse de mí, a detestarme, y al final me abandonó. Qué lástima, apenas llevaba 1 año despierta cuando volví a perder la razón por amor y acabé encerrada en un sanatorio. Solo podía contemplar, a través de capas y capas de rejas electrificadas, el salón donde ellos celebraban su boda, y al final morí consumida por la tristeza. Capítulo 02. Cuando el joven se fue, aparté la vista de la ventana. Afuera se alzaban rascacielos por todas partes. Ya no era la ciudad que yo conocía de hacía 4 años. Igual que el hombre apuesto y adinerado que tenía delante ya no era el amante de entonces. Cuando te recuperes, te sacaré a pasear. Eric seguía hablándome en voz baja y suave, como si yo fuera un sueño que pudiera desvanecerse con solo soplar. Probablemente ya había olvidado cómo éramos antes. Discutíamos y bromeábamos sin parar, como una pareja de rivales felices. Nunca hubo secretos entre nosotros, nunca hubo distancia. Ahora, esa cortesía y esa dulzura no eran más que otra forma de alejamiento. Sonreí y repetí lo que acababa de decir. Nos divorciamos. Levanté la mano para detener las palabras que estaba a punto de decir y continué. Gracias por haberme cuidado todos estos años. Descuenta los gastos del tratamiento de los dividendos de mis acciones. Supongo que no habrás olvidado seguir ingresando dinero en mi cuenta bancaria, ¿verdad? Los ojos de Eric se enrojecieron, y extendió la mano, descolocado, como queriendo abrazarme. ¿Por qué? Su voz se quebró. ¿Sabes cómo he pasado estos 4 años? ¿Por qué quieres divorciarte nada más despertar? Sí lo sé. Sé que una vez pasaste la noche entera sin dormir junto a mi cama. Sé que una vez rezaste a dioses y budas esperando que despertara pronto. Pero también sé que tú y Luna se susurraban al oído con intimidad. La llevaste a recorrer montañas y ríos hermosos, y bajo las estrellas fugaces pediste permanecer a su lado para siempre. Eric, tienes que entender que el tiempo no solo desgasta tu amor. Cuanto más sé, más dejo ir. Yo ya no me preocupo. Capítulo 03. Cuando me rodeó con sus brazos, un destello de falda roja pasó por la rendija de la puerta mal cerrada de la habitación del hospital. El rojo había sido una vez mi color favorito, intenso y llamativo, brillante y luminoso. Luna era distinta a mí, era una flor blanca y frágil, alguien a quien le gustaban los colores sobrios y discretos. Cuando Eric la obligó a ponerse mi ropa, ella dijo con una expresión terca: te odio. Después, ya no fue solo mi ropa. Luna aceptó sin reparos todo lo que era mío. Prácticamente se había convertido en mí. Llevaba mi ropa, mis joyas y dormía con mi hombre. Pero yo soy yo, no quiero una sustituta, ni estoy dispuesta a ser reemplazada. El hecho de poseer las cosas que están fuera de mí no significa que alguien se convierta de verdad en mí. Mi vida no debería girar solo alrededor de Eric.
interpretando una historia de amor y rencor. Eric apoyó la barbilla en mi hombro. Diana, no me dejes otra vez. A partir de ahora te cuidaré bien. Las lágrimas tibias empaparon mi bata de hospital. Pensé en muchos años atrás, cuando mi padre me exigió que rompiera con Eric. Mi padre dijo, es un buen chico, pero si lo sigues, vas a sufrir. Como todavía no había conocido las durezas de la vida, defendí a Eric con una ingenuidad tonta. No me asusta sufrir. Quererlo es algo muy dulce. Usted dice que sus condiciones no son buenas. Entonces construiré con él una vida mejor. En aquel entonces, de verdad creía que el amor podía dar de comer. Me sobraban fuerzas y acompañé a Eric a emprender. Mi padre menospreciaba a Eric, así que rechacé su ayuda. Yo, que en casa no sabía ni lavar una sola prenda, también aprendí a sonreír en las mesas de negocios, solo para conseguir contratos. Por entonces, Eric me abrazaba, conmovido y apenado, y decía con toda solemnidad, Diana, a partir de ahora te cuidaré bien. En realidad, Eric tampoco había mentido. De verdad me cuidó con dedicación. Incluso cuando me convertí en un vegetal, inmóvil sobre una cama, también venía a hablarme, a limpiarme, a cambiarme de postura. Solo que 4 años es demasiado tiempo, tanto tiempo que, frente a mí, fue perdiendo poco a poco hasta las ganas de hablar. Tanto tiempo que sus visitas pasaron de una vez al día a una vez por semana. Más tarde, ni siquiera venía una vez al mes. El tiempo, y un nuevo amor, borraron su culpa y su amor por mí, pero de forma cruel. Me dejaron congelada en el momento de 4 años atrás, cuando más amaba a Eric. En los días en que él no venía, yo yacía inmóvil en la cama, soportando sola la soledad, y Eric estaba con Luna, seguramente. Todo lo que yo no pude disfrutar, se lo entregó a ella. Eric pensaba que eso era compensarme. Creía que acostarse con otra mujer era una forma de compensarme. ¡Qué ridículo! Capítulo 04. Miré a la persona que estaba detrás de la puerta, Luna. Al final, no pudo contenerse y entró. Los ojos de Luna también estaban rojos, pero aún así fingió serenidad y me sonrió. Hola, Diana. Soy la asistente del señor Eric. Me alegra mucho que hayas despertado. ¿No estabas de viaje de trabajo? El tono de Eric se volvió algo nervioso. Me lanzó una mirada rápida, y en sus ojos había pánico y culpa hacia Luna. Eric puso cara seria y le dijo a Luna, vuelve a descansar. ¿Por qué Eric no me dijo la buena noticia de que Diana había despertado? Mira, ni siquiera preparé un regalo. Luna quiso aparentar que estaba feliz por mí, pero sus ojos ya estaban llenos de lágrimas, y todo su cuerpo parecía a punto de romperse. Ya no pudo seguir hablando, se cubrió la cara y salió corriendo por la puerta. Eric quiso ir tras ella por instinto, pero se detuvo y cruzó la mirada conmigo. Movió los labios como si quisiera decir algo, pero no logró decir nada. Por suerte, la enfermera lo sacó del apuro diciendo que yo acababa de despertar y debía descansar más. Solo entonces Eric dijo, Diana, descansa bien, vendré a verte más tarde. Se marchó deprisa, sin atreverse a sostenerme la mirada. Me quedé junto a la ventana y lo vi abajo, tirando de Luna y forcejeando con ella. Pareció que Luna le daba una bofetada, y luego Eric la envolvió entre sus brazos. Sus sombras se fundieron en una sola, tan enamorados. Corrí las cortinas y le pedí prestado un teléfono a la enfermera. En 4 años, los móviles habían cambiado bastante, así que la enfermera me enseñó lo básico. Llamé a mi amiga y le pedí que viniera a ayudarme a gestionar el traslado a otro hospital. Al principio, Lily pensó que era una estafa, pero cuando supo que de verdad había despertado, vino de inmediato, después de la alegría del reencuentro. Lily me dijo con expresión grave que Eric ya tenía una sustituta mía, y me preguntó qué pensaba hacer. Miré esa ciudad que me resultaba a la vez extraña y familiar. Puedo vivir perfectamente sin él, ¿no? Capítulo 05. Regresé a la casa que Eric y yo habíamos compartido. Desbloqueo por huella. Entrada al hogar conyugal. La foto de boda del salón había desaparecido, y en su lugar colgaba un cuadro al óleo con un paisaje de playa. Lo había pintado Luna. La primera vez entre ellos ocurrió con el pretexto de un viaje de trabajo al mar. La noche, la playa, una cena a la luz de las velas. Romántico y peligroso. Aquella supuesta noche de locura por culpa del alcohol no había sido más que algo planeado a propósito. En el libro decía que aquella noche, cuando Eric se dejó arrastrar por el deseo, pronunció mi nombre. Diana, lo dijo con ternura. Y Luna, debajo de él, se sintió herida y lloró mientras lo arañaba. Eric le sujetó la mano, y sus movimientos se volvieron todavía más bruscos. Pero Luna se giró de pronto y lo dejó debajo de ella, tomando la iniciativa. Ella dijo, mírame bien, soy Luna. Ella era Luna, no Diana.
Eric siempre había sabido distinguirlo perfectamente. ¿Y yo dónde estaba en ese momento? Yo estaba tumbada en una fría cama de hospital. Solo la luz de la luna acariciaba mi rostro con suavidad. Cuando Eric se entregaba a Luna, ¿pensó alguna vez en mí? Si pensó en mí, si no, ¿por qué habría pronunciado mi nombre? Se creía profundamente enamorado, y me convertía en un elemento más de su juego erótico con ella. Sentí que el estómago se me revolvía. Me dio asco. Tuve varias arcadas. Lily se apresuró a sostenerme, con el rostro lleno de preocupación. Coge lo que necesites y vámonos. El médico dijo que es mejor que no tengas emociones demasiado fuertes. Abrí mi caja fuerte y saqué mis documentos de identidad, las cartillas bancarias, la escritura de la casa y demás papeles. Antes de irme, quise dejarle un mensaje a Eric, decirle que iba a cambiar de número y que, cuando me recuperara, iría a sacar el certificado de divorcio. Pero en la pizarra de mensajes del frigorífico vi el menú que había escrito Luna. Después de varios platos caseros, había dibujado una carita sonriente. Hoy quiero comer esto. Así que ella ya se había instalado en la casa conyugal que Eric y yo compartíamos. Eric cocinaba muy bien. Antes, me preguntaba con un día de antelación qué quería comer. Luego lo preparaba todo y, cuando volvíamos, se esforzaba al máximo por cocinar para mí. Yo solo cocino para Diana, y en solo 4 años. Ya había olvidado su propio juramento. Incluso permitió en silencio que otra mujer se instalara en la casa conyugal que yo misma había diseñado. La verdad es que Eric debía de desear que yo permaneciera para siempre tumbada en el hospital, que la secundaria molesta y entrometida muriera, y que la historia de amor tormentosa entre el protagonista y la protagonista llegara a un final perfecto y feliz. Dentro de unos años, les quitaría la conexión a las máquinas que mantenían mis constantes vitales, y entonces solo cocinaría para Luna. Eso demuestra que cuando la gente jura algo, siempre cree que los juramentos duran para siempre, pero cambiar de corazón sucede en un instante. Volví a mirar este nidito de amor, que una vez compartimos Eric y yo. Muchas cosas ya habían perdido el aspecto que tenían antes. Mis muñecos decorativos habían desaparecido sin dejar rastro, y solo quedaban macetas de flores floreciendo con intensidad. Las novelas que me gustaba leer estaban arrinconadas arriba, cubiertas de polvo, y el estudio casi se había convertido en el taller de pintura de Luna. Los colores intensos de la pintura se reflejaron en mis ojos y me dejaron solo frialdad. Resulta que a una persona la pueden borrar con tanta facilidad. Aquí ya no quedaba ni rastro de que yo hubiera vivido en este lugar. Lily me empujó en la silla de ruedas por toda la habitación, por donde pasaban las ruedas. Solo quedaba el eco de mi sinceridad entregada en vano. Capítulo 06. Con muy mala suerte. Justo cuando íbamos a irnos, Eric regresó a casa. En el instante en que se abrió la puerta, los 4 nos vimos de frente, sin posibilidad de evitarnos. Sí, 4 personas. Luna estaba abrazada a la cintura de Eric, con una mano metida dentro de la camisa del hombre y la otra tirándole del cinturón. Lleva 4 años tumbada, con el cuerpo seco como un cadáver. Dime, ¿quién es más guapa, ella o yo? Parecía que incluso el hecho de que yo hubiera despertado se había convertido en combustible para encender aún más su deseo. Era fácil imaginar lo intensa que habría sido la escena a continuación. Eric no tuvo tiempo de responderle a Luna antes de mirarme con pánico. Diana, ¿qué haces en casa? Luna levantó la cabeza de golpe y nuestras miradas se cruzaron. Una pizca de orgullo se deslizó por sus ojos, y sus brazos se aferraron con más fuerza a él. Pero antes de que pudiera reaccionar, Eric la apartó de un empujón. Ella cayó al suelo. En un estado miserable, el hombre corrió hacia mí a toda prisa, y como iba demasiado rápido, resbaló en el suelo. Así, Eric casi se arrastró hasta mis pies como un perro, de rodillas. Diana, no es lo que piensas. De verdad parecía desesperado, con la frente cubierta de sudor y los ojos rojos de una forma alarmante. Me sujetó la mano con fuerza. Escúchame, déjame explicártelo. Su mano seguía siendo tan cálida como siempre, como si bastara con sostenerla para atravesar la vida entera en paz. Pero, ¿por qué mi corazón estaba tan frío? A estas alturas, todavía quería explicarme las cosas. ¿De verdad quería explicarlas? ¿O solo estaba buscando engañarme otra vez? Si mientras estaba en coma no hubiera despertado al argumento de la villana secundaria, si siguiera siendo la antigua Diana que amaba profundamente a Eric, ¿cómo no me habría vuelto loca al ver a Eric y a Luna enredados así? No aparté mi mano de la de Eric, solo lo miré en silencio a los ojos. Desde pequeña me habían consentido demasiado en casa, y mi carácter nunca fue precisamente dócil. Antes, cuando discutíamos, si Eric intentaba razonar conmigo, yo seguro daba una patada en el suelo y gritaba, no quiero escucharte. De todos modos, siempre es culpa tuya.
Entonces Eric no tenía más remedio que rendirse, admitir la culpa y decirme toda clase de cosas bonitas para calmarme. Pero ahora ya no tenía mal genio en absoluto, incluso sonreí con suavidad. Eric, estamos a punto de divorciarnos. No hace falta que expliques nada de esto. ¿Tú cómo me has llamado? La cara de Eric cambió de golpe. Sus pupilas se contrajeron bruscamente y la fuerza de su mano aumentó todavía más. ¿Estás loco? Suéltala. Lily se dio cuenta al instante de que yo estaba frunciendo el ceño y enseguida se acercó a apartar la mano de Eric. Él no me soltó, solo siguió mirándome con obstinación a los ojos, con la voz quebrada. Diana, no hables de divorcio. Yo acababa de despertar hacía poco y ya no tenía fuerzas. Solo me sentía cansada. Eric, ahora necesito descansar mientras me recupero. Por favor, no me molestes. El dolor en la expresión de Eric era tan denso que casi parecía tangible. ¿Por qué te resulta tan fácil hablar de divorcio? Entonces, ¿qué significan los 4 años que pasé a tu lado? Al ver que yo claramente no tenía intención de seguir hablando, Lily soltó una risa fría. ¿Qué significan? Significan que tenías a una amante a tu lado. Significan que me fuiste infiel. Diana ya lo sabe. Esta mujer es tu amante. Lily señaló a Luna, que ya se había levantado, y miró a Eric con burla. Dices que quieres explicarlo. Pues explícalo. Explica bien por qué ella se mudó a la casa conyugal de Diana. Explica por qué hace un momento, cuando te estaba desabrochando la ropa, no la rechazaste. En estos 4 años, ustedes dos no habrán dormido juntos pocas veces. Con cada palabra que decía Lily, la cara de Eric palidecía un poco más. Ya no se atrevía a mirarme de frente. Desvió la cabeza y aún así insistió. Yo no. Luego miró a Luna y gritó con rabia, fuera, lárgate. El cuerpo delgado de Luna pareció no soportar ese grito. Se tambaleó, se le escaparon las lágrimas y al final salió corriendo sin volver la vista atrás, secándoselas por el camino. Solo cuando su figura desapareció se volvió otra vez hacia mí y dijo, estos 4 años simplemente estuve demasiado solo. Si no te gusta, haré que se vaya ahora mismo, de principio a fin. La única que quiero eres tú. Mis sentimientos por ti nunca han cambiado. Te lo suplico, no me dejes. Mantuvo la cabeza inclinada todo el tiempo, así que no podía ver bien su expresión. Solo sentía caer gota a gota unas gotas tibias sobre el empeine de mi pie. Sus lágrimas quemaban. Entonces recordé vagamente el día del accidente de coche. Aquel día habíamos discutido muy fuerte. Él conducía en silencio, y yo iba en el asiento del copiloto con la cara girada, negándome a mirarlo. El coche iba muy rápido. Escuché el chirrido de los frenos junto al oído, y luego, antes siquiera de sentir dolor, fui perdiendo la conciencia poco a poco. En el último instante antes de que mi mente se hundiera en la oscuridad, Eric me abrazó, y oí cómo pedía ayuda desesperado, con lágrimas ardientes cayéndome sobre la cara. Dijo, Diana, por favor, no me dejes. En aquel momento, Eric seguramente no imaginaba que, después de tanto esfuerzo por salvarme la vida, un día dejaría que otra mujer se instalara en su corazón. Levanté la mano y le acomodé un poco el cabello revuelto a Eric. Eric, cuando abrazabas a Luna, ¿llegaste a pensar en cómo me veía yo muriendo en tus brazos? Capítulo 07. Por fin Eric levantó la cabeza para mirarme, desorientado y desesperado. Que te guste Luna es asunto tuyo, pero yo tengo principios. No acepto a un hombre incapaz de controlar ni su cuerpo ni su corazón. Después de acomodarle el último mechón desordenado de cabello, retiré la mano. Separémonos en paz. Las acciones de la empresa, el coche, la casa y todo lo que compartimos. Busca pronto a un abogado y divídelo todo de una vez. Lily empujó mi silla de ruedas y pasé de largo junto a Eric, cuando estábamos a punto de llegar al ascensor. Eric me llamó. ¿Quieres dejarlo todo bien dividido para irte con ese amigo de la infancia tuyo, Oliver, verdad? Eso de que te molesta que te haya sido infiel no es más que una excusa. Oliver, el prometido que mi padre había escogido para mí. Yo debería haberme casado con él por conveniencia, pero me empeñé en estar con Eric. La discusión antes del accidente también fue por Oliver. En aquel entonces la empresa acababa de encaminarse, y Oliver quiso ayudarme ofreciéndome un pedido. Si lográbamos llegar a una colaboración con la familia de Oliver, las perspectivas de la empresa habrían sido muy buenas. Yo le conté la noticia a Eric con toda la ilusión, pero él me dijo que la rechazara directamente. La razón era que no quería depender de mis recursos. Yo sabía que Eric llevaba dentro una obstinación por demostrar su propio valor. Antes de morir por su grave enfermedad, mi padre, Eric, juró que me daría la mejor vida. Ya teníamos el certificado de matrimonio, pero no habíamos llegado a celebrar la boda. La ayuda de Oliver le habría hecho sentir humillado, pero en los negocios, lo que siempre se considera es el intercambio de intereses. En los inicios de la empresa,
¿Acaso no tuvimos que agachar la cabeza también para conseguir inversión? Entonces, ¿por qué al llegar a Oliver Eric se volvió tan extraño? Cuando seguí preguntando, Eric de repente estalló conmigo. Me dijo, ¿de verdad estás pensando en la empresa? ¿O lo que quieres es acercarte a Oliver? Estar conmigo te hizo arrepentirte, ¿verdad? ¿Por eso quieres retomar lo tuyo con Oliver? Aquellas palabras pisotearon toda mi sinceridad. Yo había crecido entre algodones, y solo porque lo quería, me lancé sin dudar por el camino más duro de emprender a su lado. Me cansé, sufrí, lloré, y ahora Eric me preguntaba si me arrepentía. Enderecé el cuello con orgullo y lo ignoré, girando la cabeza para llorar en silencio mientras esperaba que se disculpara. Incluso pensé que, si se disculpaba de verdad, lo perdonaría, pero lo que recibí fue que acelerara de repente. Lo que recibí fueron estos 4 años en coma. Lo que recibí fue un hombre desleal. Ya había perdido todo interés en hablar con Eric. Lily no soportó que me calumniara de la nada y replicó, «Estás enfermo. Oliver se casó hace muchísimo. ¿Eres humano para tratar así a Diana? No sabes todo lo que Diana sufrió contigo». En ese momento llegó el ascensor. Tiré suavemente de la manga de Lily para indicarle que me empujara dentro. Cuando Eric corrió hacia nosotras, las puertas del ascensor justo se estaban cerrando. Él gritó, «Todo lo que dije hace un momento fue por rabia. Diana, no acepto el divorcio. Diana, si me dejas, no podrás vivir». Capítulo 08. ¿No podría vivir? No existe eso de que una persona no pueda vivir sin otra. Me sentí un poco aturdida. Antes, había considerado a Eric como la razón por la que seguía viviendo. En aquel entonces, de verdad no podía separarme de él. Mis padres estaban en un segundo matrimonio. Antes de que mi madre se casara con mi padre, él ya tenía un hijo. Después del matrimonio, me tuvieron a mí, por amar a mi madre. Mi padre me crió como si fuera una joya preciosa. En mi segundo año de preparatoria, mi madre murió de enfermedad y mi padre volvió a casarse, con una madrastra en casa, y con todas las cosas grandes y pequeñas del hogar en manos de mi hermanastro. Mi existencia se volvió incómoda, aunque en cuanto a comida, ropa y gastos no había diferencias respecto al pasado. De algún modo todo se sentía distinto. Mi madrastra era muy exigente conmigo y se centraba más en educarme para convertirme en una señora de alta sociedad, como si yo hubiera nacido solo para una cosa, casarme con Oliver en una alianza familiar. Quise escapar y, por mi cuenta, entré en la universidad que deseaba, pero aún así seguía sin saber qué se suponía que debía hacer con mi vida. Y entonces conocí a Eric. Lo conocí por primera vez en un banquete familiar. Él era camarero, y yo estaba al lado de mi hermanastro, aprendiendo a socializar. Cuando terminó el banquete, Eric detuvo a mi hermanastro, le expuso la idea de su empresa y le pidió inversión. Mi hermanastro se negó. Resulta que antes de eso ya había buscado oportunidades para reunirse con él varias veces, pero, sin excepción, todos sus intentos de conseguir inversión acabaron en fracaso. Yo estaba al lado de mi hermanastro, queriendo ver en el rostro de Eric una expresión de derrota, pero él seguía sonriendo con amabilidad. Más tarde volvió a buscar a mi hermanastro varias veces. Con el tiempo, Eric y yo nos fuimos conociendo. Solo entonces supe que estudiábamos en la misma universidad. Él iba un curso por delante y no estábamos en el mismo campus. Yo admiraba esa tenacidad suya de no darse por vencido. Y luego esa admiración se convirtió en un estremecimiento del corazón. Me enamoré de Eric, y acepté que me cortejara. Cuando mi padre supo que estaba con un chico pobre como él, soltó una risa despectiva. Hay demasiados pobres soñando con dar un salto al cielo. Diana, lo que tú crees que es amor, en realidad no es más que su escalón. No es que nunca hubiera pensado que Eric estaba conmigo para conseguir el apoyo de mi familia, pero después de que nos convertimos en pareja, Eric nunca volvió a intentar conseguir inversión de mi casa. Buscó otro camino, y Eric también supo abrirse paso. Poco a poco, su empresa fue saliendo adelante. Mi padre fue aflojando poco a poco y dijo, de verdad es un buen chico. Pero Diana, si sigues con él, estás destinada a sufrir. ¿No sería mejor casarte con Oliver y vivir bien? No. Yo no quería ser un simple adorno. Eric llevaba esa obstinación dentro, pero yo no era diferente. Yo también quería demostrarle a mi padre que mi valor no se limitaba a una alianza matrimonial. Sin depender de los recursos de mi familia, también podía construir una carrera por mí misma. Eric y yo éramos dos personas que se apoyaban mutuamente para seguir adelante. Ninguno podía separarse del otro. Ahora, Eric y Luna se apoyan el uno en el otro, y yo ya puedo caminar sola. Capítulo 09. Volví a ponerme en contacto con mi hermanastro. Después de la muerte de mi padre, todos los negocios de la familia quedaron en sus manos. 4 años después, cuando recibió mi llamada, su tono seguía siendo tan indiferente como siempre.
Desde pequeños nuestra relación había sido solo regular, y de adultos siguió siendo igual. ¿Necesitas volver a la casa antigua para recuperarte? Me preguntó. No, solo quería decirte que he despertado. El tono de mi hermanastro no mostró ninguna emoción. Ya lo sabía cuando despertaste. Envié a alguien para llevarte a un sanatorio mejor. Era un sanatorio perteneciente al grupo familiar, y Eric no podía entrar. Solo podía quedarse detrás del muro cubierto de flores, viéndome en el jardín, ya fuera leyendo o paseando. Cuando lo veía, lo trataba como si no existiera. Una noche, estaba sentada en el jardín mirando las estrellas. De repente, aparecieron volando muchos pequeños drones. Sus cuerpos estaban adornados con puntitos de luz. Formaron una frase: Diana, lo siento. Luego cambiaron a: ¿me das una oportunidad para compensarte? Y así, el sanatorio, que normalmente era silencioso, estuvo animado toda la noche. Ese mismo día incluso atrajo a curiosos de los alrededores que no sabían qué estaba pasando. Para evitar que Eric siguiera molestándome en el futuro, acepté verlo una vez, con una taza de té caliente en las manos, y el vapor elevándose en espirales. No podía verle bien la cara a Eric. Se decía que pasaba todos los días rondando la empresa de mi hermanastro, suplicando verme aunque fuera una sola vez. Se decía que ahogaba sus penas en alcohol y que le había vuelto a dar la gastritis. Todo eso me lo contó Lily, y yo solo lo tomé con una sonrisa. Qué curioso. Cuando yo estaba tumbada en la cama del hospital, el tiempo entre una visita suya y otra era cada vez más largo, como si quisiera ir olvidándome poco a poco. Entonces, ¿por qué ahora tenía tanta prisa por estar conmigo? Después de un largo rato, Eric por fin habló. Dejemos ya de enfadarnos y volvamos a casa. Sí. He aprendido a cocinar un montón de platos nuevos. Te los haré todos. Antes, cada vez que discutíamos, todo terminaba con él admitiendo primero su culpa y luego preparándome una comida abundante. A mí me gustaba ese tipo de felicidad sencilla. Pero ahora, por muy rica que fuera la comida, ¿qué sentido podía tener? Dejé la taza de té y por fin miré a Eric directamente. ¿Crees que estoy haciendo un berrinche? Te lo juro, de verdad no hay nada entre Luna y yo. Es que me sentía demasiado solo y cometí un error. Ya la despedí. Diana, no te preocupes. Durante el resto de mi vida, solo estaré contigo. Cuanto más hablaba Eric, más agitado se ponía. Sacó el móvil y me lo puso delante. Lo borré todo. Ha desaparecido por completo de mi vida. Bajé la mirada y, sin darme cuenta, se me escapó una sonrisa burlona. Lo dices con mucha facilidad. Ella vivió en mi casa. Se puso mi ropa. ¿Y eso qué? Mis pocas palabras fueron como varias bofetadas en la cara de Eric. Se quedó completamente pálido, con los ojos enrojecidos. Compraremos cosas nuevas. ¿No querías siempre una villa independiente? Vamos a comprarla ahora mismo, te lo suplico. ¿Podemos empezar de nuevo? Sus palabras eran tan sinceras que casi estuve a punto de creerle. ¿Y si Luna está embarazada de tu hijo? No lo está. No merece tenerlo. Al notar un leve cambio en mi tono, Eric creyó ver una esperanza de reconciliación y se acercó a sujetarme la mano. Yo solo quiero tener hijos contigo. No sabes cuánto miedo me dio perderte otra vez. Eric seguía hablando sin parar, negándose a soltar mi mano cuando yo intentaba apartarla. En el sueño también fue así. En el sueño, justo después de que despertara, él quería estar pegado a mí todo el tiempo, repasando una y otra vez todo lo que habíamos vivido juntos. Incluso lloró varias veces delante de mí, diciendo que le daba gracias al cielo por haberme devuelto a su lado. En aquel entonces, yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Sin embargo, justo cuando estaba llena de ilusión, esperando tener hijos con él, esperando formar un hogar con él, apareció Luna, llorando. Dijo: no voy a interponerme entre Eric y tú, solo quiero conservar a este hijo. Sí, Luna estaba embarazada. Eric pensó que podría ocultármelo para siempre. Como no quería que nos separáramos en paz, entonces que no se quejara de lo que viniera después. Asentí. Bien, puedo perdonarte. A menos que ¿qué? En los ojos de Eric estalló una luz de alegría. A menos que pongas todos tus bienes a mi nombre y recuperes todo lo que le diste a Luna. Capítulo 10. Al oír mis palabras, Eric se quedó callado durante un largo rato. Sonreí. Si no puedes soportar desprenderte de eso, entonces, ¿de qué sentimientos vienes a hablarme? El tono del hombre se volvió herido. Ya no confías en mí, ¿verdad? Casi me hizo reír. A estas alturas, ¿qué sentido tenía hablar de confianza? No dije nada, y Eric se apresuró a jurar: está bien, te lo prometo. La transferencia de bienes necesita tiempo. Yo no lo apuré, solo me mostré un poco más amable con él. Cuando Lily se enteró de que había aceptado no divorciarme de Eric, me dio un golpecito en la cabeza con frustración.
qué cabeza la tuya. Un hombre no es un objeto que se lava y se sigue usando. Eric está ya tan sucio. Y aún así todavía puedes acercarte a él. Cubriéndome la cabeza donde me había dolido el golpe, me apresuré a suplicar. Primero escucha hasta el final. Después de contarle el plan al oído, Lily me miró con desconfianza. ¿De verdad va a funcionar así? Espera y verás. Yo estaba llena de confianza. El coche, los bolsos y las joyas que Eric le había comprado a Luna fueron recuperados. Me entregó la lista para que la revisara, con cada línea detallada claramente, qué era cada cosa y cuándo se la había dado. Eric lo había marcado todo con precisión. Ya que se ha recuperado todo, véndelo y dona el dinero a una institución benéfica. Apenas hojeé la lista antes de perder el interés. Me recosté en el sofá y miré a Eric. ¿Luna no armó ningún escándalo? Ella no se atrevería. Era raro que yo le sonriera a Eric, y él se apresuró a acercarse, tomándome la mano con afecto. No se atrevería a molestarte. Extendí la mano y lo abracé suavemente. Todavía me tratas igual de bien que antes. ¿Cuándo vas a transferirme las acciones de la empresa? El cuerpo de Eric se tensó ligeramente, mirándome a los ojos. Dijo, últimamente la empresa tiene un proyecto nuevo. Todo está muy ocupado por todos lados. ¿Podemos dejarlo de las acciones para más adelante? Te doy 5 millones. Cómprese lo que quieras. Tomé la tarjeta bancaria que me tendía y sonreí en silencio, comparados con la mayor parte de su patrimonio que me correspondería en un divorcio. ¿Qué significaban esos 5 millones? De verdad no sabía si Eric no quería perderme a mí o no quería perder el dinero que tendría que darme. Tal vez lo quería todo, incluida Luna. Ya estoy casi recuperada. En cuanto me den el alta, iré a la empresa para ayudarte a manejar las cosas. Eric no esperaba que le hiciera esa petición y se negó por instinto. Descansa más, yo te mantengo. Has adelgazado muchísimo. Me duele verte así, y así. El tema de mi incorporación a la empresa se desvió hacia cuanto me había echado de menos durante estos años. Lo interrumpí con impaciencia. Voy a ir a la empresa. Como no pudo convencerme de lo contrario, no le quedó más remedio que asentir. Está bien. Sinan Technology la fundamos nosotros. Si quieres ir, ve. Sinan Technology. Esas 4 palabras tiraron de una punzada escondida dentro de mí. En los comienzos de la empresa, solo teníamos 3 casitas ruinosas, heladas en invierno y sofocantes en verano, con condiciones pésimas. A veces afuera caía una lluvia torrencial, y adentro llovía también. El agua nos llegaba hasta los tobillos. Eric me abrazaba, y yo inclinaba el paraguas hacia los costosos equipos electrónicos dentro del cuarto. Aún así, yo seguía sonriendo, sin una sola queja. Supongo que eso era lo que significaba que, cuando hay amor, hasta el agua basta para alimentar. Los recuerdos del pasado se agitaron dentro de mí como olas. La imagen de Eric y yo, junto con los otros 2 compañeros que fundaron la empresa con nosotros, soñando con el futuro dentro de aquellas 3 casitas destartaladas, seguía viva ante mis ojos, y en un abrir y cerrar de ojos. Habían pasado 8 años. Todos habíamos triunfado, y todos habíamos perdido la manera en que éramos antes. Capítulo 11. El día que regresé oficialmente a Sinan Technology, me puse mi vestido rojo favorito. Llevaba un maquillaje impecable y los labios rojos y llenos. Amaba esa vitalidad rebosante que había en mí, y no tenía nada que ver con nadie más. Sinan Technology ya no eran aquellas 3 casitas bajas y destartaladas. Ahora, todo el edificio del centro pertenecía a Eric. Como ya estaba todo avisado de antemano, la recepcionista me condujo con mucha cortesía hasta la oficina del presidente. Eric estaba esperándome allí, presentándome uno por uno a los responsables de cada departamento. Ya no quedaba ninguno de los antiguos empleados. Los encargados de cada área me resultaban completamente desconocidos. Aunque me sonreían con amabilidad, en sus ojos había una clara burla. Me fui y volví, y por fin, en la sala de descanso, supe por qué me habían mirado así. ¡Qué suerte tiene! Se pasó 4 años tirada en una cama, y al despertar su marido ya era rico. Pobre Luna, lleva tanto tiempo esforzándose junto al jefe, y al final solo le cosió el vestido de novia a otra. 2 empleadas removían el café mientras cotilleaban con entusiasmo. Por mucho que las escuchara, no hacían más que lamentarse de que yo no hubiera tenido que hacer nada para convertirme en la esposa de un hombre rico, y compadecer a la bella y bondadosa señorita Luna. Empujé la puerta entreabierta y fui directamente hacia ellas. Las 2 se pusieron nerviosas, y una cucharilla de café cayó al suelo. Desviaban la mirada y no se atrevían a mirarme. Saqué una botella de agua con gas del refrigerador y las observé con una sonrisa divertida. Seguid hablando. Me encanta escuchar. Las 2 abrieron la boca, pero ya no tenían ni rastro del aire con el que hacía un momento juzgaban al mundo. Les temblaban los labios. No, Diana, nosotras. ¿De qué tenéis miedo?
Si queréis salir en defensa de la asistente Luna, al menos mostrad un poco de valor. Abrí la botella. La compadecéis a ella, pero nadie os compadece a vosotras. Eric, al no verme, también vino a buscarme en ese momento, cuando me vio frente a frente con las dos empleadas. Enseguida preguntó qué había pasado. No ha sido nada, solo estaban defendiendo a Luna. Eric, encárgate tú. Ese mismo día, echaron a las dos de la empresa. Ya en la oficina, Eric me aseguró una y otra vez que en la empresa no volverían a oírse comentarios parecidos. Sus promesas interminables, desde que desperté, ya no sé cuántas veces las había escuchado. La luz del sol se colaba entre las persianas y caía sobre el rostro de Eric, entre luces y sombras. Seguía siendo tan apuesto como antes. No pude evitar alargar la mano y sostenerle la cara. Todos los recuerdos del pasado fueron apareciendo uno a uno en mi mente, y me pregunté si debía darle a Eric una oportunidad más. Así que pregunté, Eric, ¿de verdad has cortado del todo con Luna? Él atrapó mi mano y asintió. ¿Y también estás dispuesto de verdad a poner todo a mi nombre, sin ocultarme nada? El hombre volvió a asentir. Bien, entonces no quedaba nada más que decir. Todo lo que viniera después sería culpa suya. Capítulo 12. No mucho después, la empresa empezó a tener problemas con la cadena de capital. Eric no dejaba de suspirar. Varios grandes juegos de IP en los que habíamos invertido fueron cancelados a mitad de camino, causando a la empresa pérdidas nada pequeñas. Los productos ya terminados ni siquiera habían llegado al mercado, así que no había beneficios. Lo siento, no he sabido gestionar bien la empresa que levantamos juntos. Eric tenía un aspecto abatido, con los ojos llenos de venitas rojas, claramente agotado por todo lo que pasaba en la empresa. ¿Las acciones cayeron mucho?, pregunté. ¿La valoración de mercado se desplomó y ya no está lejos de la quiebra? Eric se masajeó el entrecejo, con un cansancio evidente. Sí. Sigue bajando. Me miró. Hay que vender ahora. Si no, perderemos todavía más. No pasa nada. Solo hay que aguantar este periodo. Lo consolé. No es cuestión de tiempo. La dirección de la empresa es errónea. Empezar de cero costaría todavía más. Es mejor vender. Con expresión de culpa, me entregó los informes financieros de la empresa de los últimos 2 años. Eric había hecho fortuna con un juego móvil competitivo, pero en estos 2 últimos años habían brotado toda clase de juegos móviles como hongos después de la lluvia. Y los nuestros ya no tenían la competitividad de antes. Más tarde, varios juegos fueron sospechosos de plagio. Tuvieron un pequeño auge y luego volvieron a apagarse. Los informes financieros realmente no eran nada alentadores. ¿Ya hablaste con alguien? Los hojeé por encima y le devolví el dossier a Eric. El hombre asintió pesadamente. Sí, también es lo mejor. Tendré más tiempo para estar contigo. Lo miré sin apartar la vista, intentando encontrar en su rostro aunque fuera una mínima huella de mentira. No había ninguna. Su sinceridad era tal que me hacía sentir mezquina. Eric, ¿cuándo te volviste tan buen actor? ¿Estuviste actuando desde el principio? Un regusto amargo se extendió por mi boca. Ajusté la expresión de mi rostro. ¿Qué empresa quiere comprar? Una inmobiliaria. ¿Quieren expandir su negocio? Volvió a preguntarme si quería mirar el contrato. Me negué. Decídelo tú todo. Capítulo 13. Eric no esperaba que yo fuera tan dócil. Cuando reaccionó, me abrazó con entusiasmo. Diana, eres tan buena. Si soy tan buena, ¿me acompañas al hospital para una revisión? Claro. Eric aceptó una y otra vez. Déjame salir primero a terminar lo que tengo entre manos, y luego te acompaño. Lo dijo mientras se preparaba para irse. Antes de marcharse, todavía me preguntó si quería un pastel de cierta pastelería. Antes eran los pasteles que más te gustaban. Cuando vuelva, te compraré uno. Sonreí y asentí, viéndolo marcharse en coche. Luego saqué el teléfono y le dije a Lily que bajara con el coche a esperarme, en la plaza del edificio de hospitalización. Eric, que se suponía debía estar resolviendo asuntos de la empresa, estaba rodeando con cuidado la cintura de Luna. A Luna le encantaba llevar ropa que resaltara su cintura delgada como un sauce, pero en ese momento vestía ropa muy holgada. Tenía los labios fruncidos, como si estuviera quejándose con Eric. Eric no dejaba de asentir y le daba cucharadas de pastel para convencerla de comer. Así que el pastel tampoco era algo comprado especialmente para mí. Yo solo era el añadido. Qué pareja de miserables y repugnantes. Tal vez porque llevaban mucho tiempo sin verse. Estaban tan inmersos en la alegría del reencuentro que no se dieron cuenta de que Lily y yo estábamos allí. Me acerqué sin prisas y le arrebaté a Eric el informe del control prenatal. El hombre levantó la cabeza de golpe. Cuando vio mi cara, se quedó paralizado. 3 meses. El embarazo está estable, lo dije sonriendo. Y luego le pregunté a Eric, ¿a dónde piensas mandarla a cuidar el embarazo? Eric soltó a Luna, con la cara completamente pálida. Las palabras se le atascaron en la garganta y no pudo sacar ni una sílaba.
Fue Luna la que reaccionó primero, cubriéndose el vientre. Dijo con voz doliente. Diana, no voy a interponerme entre ustedes, te lo suplico. Déjame tener este hijo. Yo solo quiero este hijo. Y de verdad lloraba. Por favor. De verdad se creía dentro de un drama romántico. La miré sonriendo. Tienes derecho a la maternidad. Puedes tener todos los hijos que quieras. Luego miré a Eric. A estas alturas, ¿qué más quieres explicar? Dilo todo de una vez. A Eric le corría el sudor frío, pero aún así me sujetó la mano con obstinación y no me dejó irme. No nos divorciemos. ¿Qué tengo que hacer para que no nos divorciemos? Lo dijo con dificultad, con lágrimas cayéndole sin parar. Yo sabía que el Eric de ahora todavía me amaba, así que iba a usar ese último resto de amor. Aborta al niño. Quiero verlo con mis propios ojos. Capítulo 14. Luna lloró y le suplicó a Eric que no aceptara. Yo dije lentamente, Eric, ¿recuerdas lo que dijiste junto a la cama de tu abuela? Los padres de Eric murieron pronto, y él dependió de su abuela para vivir. Su abuela estaba gravemente enferma y postrada en cama. Fuimos Eric y yo quienes nos quedamos a su lado, dándole de comer y aseándola. Yo veía a Eric como al hombre que amaba, así que traté a su abuela con todavía más dedicación. Cuando estaba a punto de morir, la abuela nos tomó a Eric y a mí de la mano, diciendo que esperaba que nos casáramos pronto y tuviéramos muchos hijos. Permanezcan juntos y estén bien. Eric, no le falles a Diana. No le falles. En el momento preciso, forcé 2 lágrimas. Eric, ¿vas a fallarme? Eric negó rápidamente con la cabeza. No, de verdad sé que me equivoqué. Lo que vino después fue muy simple. Eric exigió por la fuerza que Luna abortara. Naturalmente, Luna no quiso. Eric endureció su corazón y mandó a unos hombres a llevarla a la fuerza a un hospital privado para que abortara. Yo observé todo con frialdad, hasta que terminó la operación y vi ese pequeño embrión aún no completamente formado. Cuando sacaron a Luna en la camilla, me miró con un odio profundamente venenoso. ¿Eres tan cruel? En mi interior me pregunté, ¿soy cruel? No. Todo esto os lo habéis buscado vosotros. Eric tenía una expresión de profunda incomodidad, y yo dije, me ha insultado. Dale una bofetada. No se movió, así que saqué el acuerdo de divorcio. Vamos, abofetéala hasta que yo quede satisfecha. Si no puede soportarlo, entonces nos divorciamos. ¿Cómo íbamos a divorciarnos ahora? La empresa todavía no se había vendido. Sus acciones seguían en mis manos. En la forma en que Eric me miró apareció algo de miedo, pero enseguida alzó la mano y abofeteó a Luna 2 veces seguidas. Las marcas aparecieron de inmediato sobre el rostro pálido de la mujer. Ella se cubrió la cara, mientras las lágrimas le brotaban sin control. Te odio con toda mi alma. Eric no se atrevió a mirarla. Me tomó de la mano y me sacó de allí. No te preocupes. Esta vez de verdad no volveremos a tener ningún contacto. No dije nada. Eric, has mentido demasiadas veces. Me resulta muy difícil creerte. Cuando regresamos, Eric empezó de inmediato a mover cielo y tierra para vender la empresa. Se volvió muy ocupado. En realidad, estaba evitándome. Quizá el poco amor que todavía le quedaba por mí se había disipado por completo a causa de mi crueldad. Una vez dijo que yo era su salvación. Entonces, aunque lo enviara al infierno, yo no cargaría con ningún pecado. Capítulo 15. Después de vender la empresa, encontré a Eric en un bar. Tenía a 2 mujeres fuertemente maquilladas entre los brazos, y cuando oyó que le decía que volviera a casa, actuó como si no hubiera escuchado nada. Ya basta, Diana, estoy atendiendo compromisos. No dije nada, solo lo miré. Eric soltó una risa despectiva. ¿Qué pasa? ¿Vas a volver a sacarlo del divorcio? Diana, el dinero de vender la empresa y la casa se fue entero en tapar agujeros. Si nos divorciamos ahora, no te quedará nada. Me serví una copa. Entonces, ¿crees que solo puedo depender de ti? ¿Y de quién si no? La voz de Eric se volvió suave. Tu hermano tampoco se ocupa de ti. No puedes vivir sin mí, y yo siempre te voy a querer. Ahora estoy un poco cansado. Vuelve tú primero. Yo fui muy obediente y me fui primero. En el instante en que salí del bar, un equipo de policías pasó rozándome. Subí al coche de Lily. A través de la ventanilla, vi a Eric con las esposas puestas, siendo llevado por los agentes hasta el coche patrulla. Su traje, que antes estaba impecable, se había arrugado con sus forcejeos, la corbata torcida, y tenía un aspecto lamentable. Cuando me vio, gritó mi nombre desesperadamente. Subí la ventanilla. Probablemente aquella sería la última vez que lo vería. Eric había cometido delitos económicos. De cara al público, la única empresa que figuraba a su nombre era Sinan Technology, pero en realidad, 2 años antes ya había hecho que Luna y otros empleados de contabilidad desviaran fondos de Sinan Technology para crear otra empresa inmobiliaria.
El representante legal de esa inmobiliaria no era Eric, sino uno de sus subordinados. Eric compró primero un terreno y luego promocionó con gran despliegue el complejo residencial que supuestamente iba a construir, atrayendo compradores. En realidad, la empresa no tenía dinero para construir nada. ¿Y qué hacía con el dinero que recibía de los compradores? Naturalmente, usarlo deprisa para comprar un segundo terreno. Los compradores jamás podrían obtener las viviendas por las que habían pagado, mediante métodos parecidos. Eric amasó una fortuna en apenas 3 o 4 años. El impacto social fue gravísimo. Después de que yo despertara, por un lado temía que detectara algo raro, y por otro quería tenerme controlada y no repartir demasiado patrimonio conmigo. Así que falsificó las cuentas para reducir el valor de Sinan Technology y luego vendérsela a sí mismo. De esa manera, conseguía quedarse con todas mis acciones pagando el menor precio posible. Sumado al resto de maniobras que había preparado, hasta habría acabado haciéndome pagar sus deudas con mi propio dinero. El plan de Eric era perfecto. Lo que no imaginó ni por asomo fue que yo lo había investigado con tanto detalle. Después de ser arrestado, Eric se negó a declararse culpable, pero alguien que jamás habría esperado subió al estrado y confirmó sus delitos, Luna. Luna llevó los libros contables reales de la empresa y le asestó a Eric un golpe devastador. También testificaron los otros 2 empleados que Eric había despedido por mí. Por supuesto, Luna tampoco pudo evitar ser condenada e ir a prisión. Eric se derrumbó en pleno juicio y le preguntó a Luna por qué lo había traicionado. Luna solo dijo una frase: porque la gente es egoísta. Capítulo 16. La gente es egoísta. Cuando le dije eso a Luna, sus ojos ya estaban hinchados y rojos de tanto llorar. Para mantener la actuación, Eric hizo exactamente lo que yo le pedí y le quitó todo lo que le había regalado. La dejó sola en un piso de alquiler, abandonada a su suerte. Fui yo quien llevó al hospital a Luna, medio muerta después del aborto, y quien hizo que la atendieran bien. Ganaste. Debes de odiarme mucho, ¿verdad? La voz de Luna era débil. ¿Por qué iba a odiarte? Coloqué los lirios perfumados en el jarrón. Si no hubieras sido tú, habría sido otra mujer. Si un hombre quiere ser infiel, ¿qué tiene eso que ver con la mujer? Llevé el jarrón al mueble junto a la ventana y lo dejé allí. La mirada de Luna me siguió, como si intentara atravesar la máscara falsa de mi rostro. Apuesto a que Eric te dijo que aguantaras un poco, y que cuando todo terminara te compensaría. Después de un silencio demasiado largo, fui yo quien sacó el tema. El rostro de Luna se puso todavía más blanco. No sé de qué estás hablando. No te hagas la tonta. Eric quería vaciarme por completo. Cuando yo no tuviera nada, podría estar contigo abierta y limpiamente. Tú eras contable de Sinan Technology, ¿verdad? Debiste hacer muchas cosas inconfesables por él. Abrió la boca para negarlo, y yo le hice un gesto para que callara. No te apresures. Cuando todo esto salga a la luz, ¿quién crees que será la primera en cargar con la culpa? La respiración de la mujer frente a mí se volvió cada vez más rápida. Seguí hablando. Si puede ser tan despiadado incluso con su propio hijo, ¿cuánto sentimiento real crees que puede tener por ti? La mirada de Luna era la de alguien que acaba de ver un fantasma. Entonces, ¿lo sabías todo? ¿Estabas actuando? Lo admití con toda naturalidad. Sí, si Eric hubiera querido divorciarse de mí sin más, todavía habría sido una cosa, pero como quiso tenderme una trampa, yo quería asegurarme de que nunca pudiera volver a levantarse. ¿Por qué? ¿No lo amas? Luna se alteró. Él te amaba tanto. Me volvía loca de celos. La gente es egoísta. Si me ama a mí, ¿no ama también el dinero? Me senté al lado de Luna. ¿Estabas pensando en avisar a escondidas a Eric para que se ocultara un tiempo? No seas tonta. Si te estoy hablando tan claro, es porque ya preparé 2 planes. Si no cooperas, la que va a salir perdiendo seguirás siendo tú. Decenas de millones en cuentas falsas, suficiente para pudrirse en la cárcel. Le enseñé a Luna varias fotografías. Eric solo esperó 4 años por mí antes de estar contigo. Si tú acabas en prisión, no terminé la frase. En lugar de eso, le mostré fotos de Eric enredado con otras mujeres. Pero mis delitos no son leves. La mujer por fin empezó a temblar, con los ojos rojos, murmurando: no tengas miedo. Eric te obligó a hacerlo todo, ¿verdad? Luna reaccionó enseguida. Sí, él me obligó. Lo que le prometí a Luna no fue solo luchar por una condena menor. También incluía ayudar a cuidar de sus abuelos en casa. De verdad no la odiaba en absoluto. A fin de cuentas, quien le falló a todo el mundo fue Eric. Capítulo 17. Eric fue condenado a 20 años de prisión. Luna contó con un abogado que yo contraté para su defensa, y fue condenada a 2 años. Los bienes de aquella empresa inmobiliaria fueron embargados, y todo lo que debía devolverse fue restituido a los propietarios. Como las maniobras de Eric eran ilegales, el contrato de compraventa de Sinan Technology quedó anulado.
Yo seguí siendo la mayor accionista. Solo por este asunto, la empresa se vio un poco afectada. Mi hermano, con su habitual frialdad, me compró el 10% de mis acciones y además me transfirió una suma de dinero. Tómalo como una inversión. No pude evitar reírme. En realidad, soy muy rica. Cuando mi padre murió, me dejó una herencia en secreto, sin que nadie más lo supiera. Lily me ha ayudado a administrar ese dinero, y la cantidad no es nada pequeña. Aunque Eric no hubiera cometido ningún delito, yo también habría podido bajarlo de su pedestal. La razón por la que no le conté nada en aquel entonces fue porque descubrí que coqueteaba con otras mujeres. Sí, así fue. Después de la muerte de mi padre, tuvo cierta ambigüedad con una empleada. Aunque solo parecía una ambigüedad, fue suficiente para ponerme en alerta. Así que me dejé una salida. Al fin y al cabo, la gente es egoísta. Cuando amo, puedo entregarlo todo. Pero si él me traiciona, ¿por qué iba a seguir tratándolo con sinceridad? No había terminado de investigarlo todo cuando ocurrió el accidente de coche. Eric pidió verme, pero me negué. Durante el resto de nuestra vida, no volveríamos a encontrarnos. La última vez que tuve noticias de Eric fue cuando hizo llegar hasta mí, a través de otra persona, una carta final. Resultó que, en prisión, se fue consumiendo en la tristeza y desarrolló una enfermedad terminal. Cuando recibí la carta, ya hacía exactamente un año que había muerto. Diana, al leer estas palabras, será como si me tuvieras delante. Escribo esta carta porque he vuelto a soñar con el día en que te confesé mi amor. Llevabas un vestido de flores, y la expresión de desconcierto que pusiste al escuchar mi confesión era adorable. Solo el cielo sabe lo feliz que fui cuando aceptaste estar conmigo, pero no supe cuidarte bien. Todos estos años he recordado a menudo aquellos tiempos. Recuerdo cómo luchaste contra tu familia por mí, cómo te quitaron la manutención y aún así comías conmigo fideos cocidos en agua. Ni siquiera había un huevo en aquel cuenco. Y nunca te oí quejarte. La primera vez que mi abuela te conoció, me apartó en secreto y me pidió que te tratara bien. Pero aún así terminé perdiéndote. Cuando una persona sube demasiado alto, se le nubla la cabeza. Disfruté demasiado de sentirme admirado, y hablé unas cuantas veces de más con esas mujeres. Cuando me descubriste, reaccioné con vergüenza y rabia, y te acusé a ti, diciendo que todavía pensabas en Oliver. Sé que lloraste. Me avergonzaba tanto pedir perdón. No tenía dónde descargarme. Y aceleré sin darme cuenta. Un error llevó a otro. Y después todo fue un desastre. Todo lo que me ha pasado, me lo merezco. Siento como mi cuerpo empeora día tras día. No me atrevo a esperar que vengas a verme por última vez. ¿Podría pedirte un favor? Cuando muera, ¿podrías enterrar mis cenizas bajo el melocotonero que plantamos juntos? La carta terminaba ahí, en apenas unas líneas. Sobre las palabras, melocotonero, aún se distinguían vagamente marcas de lágrimas. Aquel melocotonero estaba en el patio trasero de su antigua casa, y lo habíamos plantado juntos con nuestras propias manos. 8 años después, el tronco ya era grueso y robusto. En primavera se cubría de flores rosadas. En verano, daba una sombra amplia como un pabellón. Solo que todo lo que él poseía ya había sido vendido por mí y donado. La vieja casa desapareció, y el árbol también, y sus cenizas tampoco pienso recogerlas. Metí la carta en la trituradora de papel. Lily me echó un vistazo. Ese canalla merecía morir. ¿Te arrepientes de haberlo conocido? ¿Acaso durante esos 4 años solo me dediqué a vivir una historia de amor con él? Respondí. Luego señalé el informe financiero de la empresa del mes pasado. No me arrepiento. Todavía tengo mi carrera. No porque te hayas caído por el camino debes negar todo el paisaje que viste a lo largo de él. Mi juventud tuvo un amor desastroso. Sí, pero también tuvo una valiosa experiencia emprendiendo. Amigos con los mismos ideales y muchísima riqueza. Sí, claro, el nuevo juego Otome que lanzó la empresa el mes pasado facturó 100 millones. Se me va a torcer la boca de tanto sonreír. La verdad,